Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre los números racionales. A estos números racionales se les simboliza con la letra Q, ¿sí? Con una letra Q. Ahora, los números racionales, ¿sí? Los números racionales se definen como el conjunto de todos los números que tienen la forma A sobre B, tales que A y B son números que son números enteros, son números enteros. Y con la condición de que B sea distinto de cero, ¿sí? De esa forma es como se definen los números racionales. Ahora, en el video anterior habíamos dicho que los números enteros, en cuanto a la división de dos números enteros no siempre me da un número entero. Es por ello que surge la necesidad de ampliar a los números racionales, ¿no? Los números racionales entonces surgen como una extensión de los números enteros. Notemos aquí que tanto A como B son números enteros. Estamos dividiendo números enteros aquí, ¿no? Entonces aquí ya vamos a obtener pues números decimales, ¿no? Ahora, cada uno de estos números tiene su nombre. Al número que está arriba siempre se le llama numerador. Y al número que está abajo siempre se le llama denominador. Ahora, habíamos dicho que la división de enteros no siempre es un número entero. Por ejemplo, si en el numerador tengo 8 y en el denominador 2, estos son números enteros, el resultado es 4. Este 4 sí es un número entero. Pero ¿qué sucede si yo los pongo al contrario? Pongamos 2 en el numerador y 8 en el denominador. Simplificando aquí, mitad 1, mitad 4. Esto sería equivalente a un cuarto. Y este número no es entero, ¿sí? Este número no es entero. Esto vendría a ser 0,25. ¿No? Y ya no es un número entero. Entonces, los números racionales ya abarcan tanto números enteros como números fraccionarios o decimales, tanto para positivos como negativos, ¿no? Entonces, si yo quiero representar de forma gráfica estos a los racionales, ya voy a obtener por aquí, tomando siempre como referencia el 0, hacia la derecha positivos, hacia la izquierda negativos. Por ejemplo, yo voy a tomar el 1, el 2 y así sucesivamente. Y por acá, no sé, menos 1, menos 2 y así sucesivamente. Quiere decir que, por ejemplo, entre 0 y 1, si estuviéramos en los números enteros, no existiría ningún número. Pero como ahora estamos en los números racionales, por aquí yo voy a tener el 0,5, que sí sería un número racional, que este 0,5 viene a ser un medio. Si estuviera entre 1 y 2, por ejemplo, voy a tener el número 1, pongámosle 1,75 y así, ¿no? Para la izquierda, o sea, para los números negativos también se va a cumplir lo mismo, ¿no? Entonces, ahora, de estos dos números, por ejemplo, este número o esta fracción es un número llamémosle
número no fraccionario, ¿sí? Número no fraccionario. Y a lo que tenemos aquí, esto sí es que un número fraccionario, es decir, 2/8 sí sería un número fraccionario. ¿Por qué? Porque al reducirlo a su mínima expresión, lo podemos expresar como una fracción. En cambio, aquí no. Aquí el resultado es un número entero y ya no es una fracción. Entonces, en cuanto a la representación gráfica de las fracciones, teniendo en cuenta ya la fracción, yo lo voy a representar de esta forma. Voy a graficar un rectángulo donde este rectángulo, ¿sí? Donde este rectángulo viene a ser el todo. Si yo tomo, por ejemplo, yo tengo la fracción 3/8, ¿sí? Esta fracción se lee 3/8. Quiere decir que todo esto lo voy a dividir en 8 partes iguales, ¿sí? Por eso se llama denominador. Entonces divido en 8 partes iguales. Van 2, 4. Aquí ya tenemos las 8 partes iguales, ¿no? 3, 6, 8. Y el numerador, o sea, el número que está arriba, siempre me va a indicar cuántas partes del total voy a tomar. Entonces, si aquí me dice 3/8, quiere decir que voy a tomar 3 partes de 8. Entonces voy a pintar esto: 1, 2, 3. Entonces el número 3/8 sería todo lo que tengo de azul. ¿Sí? Todo esto vendría a ser el número 3/8. ¿No? Eso es en cuanto a la interpretación gráfica de las fracciones, ¿sí? Pongámosle aquí. Muy bien. Entonces, como estamos hablando ya de números racionales o números fraccionarios o fracciones, las fracciones hacen referencia a la división. Entonces aquí también vamos a tener en cuenta qué cosa, la famosa ley de signos. Vamos a tener en cuenta la ley de signos. Nuevamente, cuando yo tengo una fracción de esta forma con signos iguales, esto me va a dar un número positivo. Si yo tengo una fracción con números negativos, el resultado también va a ser positivo. Pero si son signos distintos, el resultado va a ser negativo. Si son dos signos distintos, el resultado va a ser negativo, siempre. Bien, ahora veamos algunos tipos de fracciones que debemos conocer. Veamos fracciones equivalentes. ¿Qué son las fracciones equivalentes? Las fracciones equivalentes son aquellas fracciones pues que tienen el mismo valor, ¿no? Este valor se puede obtener simplificando o amplificando la fracción inicial. Entonces colocamos fracciones equivalentes, ¿sí? Son aquellas fracciones que tienen el mismo valor, que tienen el mismo valor. ¿Estamos? Se obtienen
¿sí? Vamos a poner se obtienen por simplificación o por amplificación. Muy bien. Por ejemplo, si yo tengo la fracción 3/5, si tanto en el numerador como en el denominador lo multiplico por el mismo número, voy a colocar por aquí 5, esta nueva fracción vendría a ser 15/25, ¿no? Y esta fracción 15/25 es equivalente ¿a quién? A la fracción 3/5, ¿no? A esto que hemos hecho aquí, al multiplicarlo, eso se llama amplificación. Pero si yo tuviera la fracción, por ejemplo, pongámosle 30/24, lo que yo voy a hacer aquí, le saco mitad, sería 15, mitad 12, le saco tercia, sería 5, si le saco tercia aquí sería 4. Esto sería 5/4. Este proceso que he hecho se llama simplificación, ¿sí? Se llama simplificación. Entonces aquí hemos hecho una amplificación y aquí hemos hecho una simplificación, ¿sí? Ahora hablemos en cuanto a las propiedades que podemos realizar, perdón, a las operaciones que podemos realizar en los números racionales. Muy bien, entonces veamos operaciones con números racionales. Las operaciones con números racionales que podemos realizar son la suma, la resta, la multiplicación, la división, ¿no? Hablemos primero sobre la suma y la resta, ¿sí? Coloquemos entonces aquí adición y sustracción. Adición y sustracción en el conjunto de los racionales. Tengamos en cuenta que aquí ya vamos a empezar a sumar o a restar según me pidan. ¿Qué cosa? Fracciones. Entonces, para sumar o restar fracciones, tenemos que tener en cuenta 3 casos, ¿sí? La primera, cuando son fracciones homogéneas. La segunda, cuando son fracciones con denominadores primos entre sí. Fracciones con denominadores que son primos entre sí. Y la tercera o el tercer caso es cuando tenemos fracciones ¿con quién? Con denominadores que no son primos. Fracciones con denominadores que no son primos. Entonces, si yo hubiera querido ahorrarme todos estos 3 casos, simplemente me hubiera limitado a decir en cuanto a fracciones homogéneas y heterogéneas. Pero vamos a tratar más a detalle en el caso de las heterogéneas, ¿no? Cuando tenemos con denominadores primos entre sí y cuando tenemos con denominadores que no son primos, ¿no? Entonces, fracciones homogéneas son aquellas fracciones que tienen el mismo denominador. Por ejemplo, si yo quiero sumar 3/5 más 1/5, ¿no? Aquí voy a operar de forma lineal. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar, como se repite,
voy a colocar el mismo denominador y voy a sumar los numeradores. Esto me da 4 quintos. Eso es para la suma. Y si yo quisiera restar, igual, ¿no? Como ya tenemos conocimiento de los positivos y los números negativos, voy a suponer que yo tenga 3 quintos y le voy a restar, pongámosle 4 quintos. Tienen el mismo denominador, entonces coloco una sola vez el denominador y arriba opero de forma lineal, es decir, 3 menos 4. ¿Cuánto me da esto? Menos un quinto, ¿no? De esa forma se suman o restan fracciones homogéneas. Recordemos que son homogéneas cuando tienen el mismo denominador. Cuando son fracciones con denominadores primos entre sí, lo que voy a hacer es multiplicar en aspa, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo la fracción 3 quintos más, supongamos 7 onceavos, ¿cómo voy a proceder con esta operación? Lo que yo voy a hacer es primero voy a multiplicar 5 por 11, ¿sí? Por aquí voy a escribir, lo voy a exponer de rojo, 5 por 11, y arriba voy a multiplicar en aspa, es decir, esto con esto. Voy a poner el signo más por aquí y arriba voy a multiplicar 3 por 11 y 5 por 7. 5 por 7. Bien. 5 por 11, 55. Y arriba es 33 más 7 por 5, 35. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto salió esto? Salió 68 sobre 55. Si yo tuviera o me pidieran restar estas fracciones, en caso de la resta sería 3 quintos menos 7 onceavos, ¿no? El procedimiento es similar. 5 por 11, 55. Luego en aspa. Este signo menos lo coloco aquí. 11 por 3 son 33. 7 por 5 son 35. La resta de esto sale menos 2 sobre 55, ¿no? Ese sería el resultado si me pidieran restar estas fracciones. Ahora, cuando tenemos fracciones con denominadores que no son primos, ¿cómo procedemos? Por ejemplo, si yo tengo 3 cuartos más 5 doceavos, para sumar este tipo de fracciones tengo que recurrir al mínimo común múltiplo. ¿De quién? De los denominadores. Entonces yo voy a sacar el mínimo común múltiplo entre 4 y 12. ¿Cuál sería? 12, ¿no? El mínimo común múltiplo entre 4 y 12 sería 12. Luego voy a escribir este 12, lo voy a colocar aquí. 12. Ahora, mira lo que voy a hacer. 12 entre 4 son 3. Por 3 es 9. Más 12 entre 12 es 1. Por 5 sería 5. ¿Cuánto me sale esto? Me sale 14 sobre 12. A este resultado yo lo puedo simplificar mucho más aún. Le saco mitad, sería 7. Le saco mitad, sería 6. ¿Cuánto me queda? 7 sextos.
este sería el resultado final de sumar 3/4 más 5/12. Estamos. Ahora, dentro del trabajo con fracciones, ¿sí? Para poder trabajar con fracciones hay que tener en cuenta dos procedimientos que son muy recurrentes, ¿sí? La simplificación y el hecho de reducir a común denominador. Vamos a ver cada uno de ellos. Muy bien, entonces, para simplificar, por ejemplo, voy a tener la fracción 24/26. ¿En qué consiste simplificar una fracción? Consiste en llevarlo a su mínima expresión. Para ello, la operación que yo haga arriba, la tengo que hacer abajo también. Es decir, si a este 24 yo le saco la mitad, que sería 12, abajo también tengo que sacarle la mitad, que sería 13, ¿no? Entonces, eso viene a ser la simplificación. El resultado aquí sería 12/13. Si yo tengo, por ejemplo, otra fracción, pongámosle 24/36. Le saco mitad arriba, es 12. Le saco mitad abajo, es 18. Le saco mitad arriba, son 6. Le saco mitad abajo, es 9. Arriba tiene mitad, sí, pero abajo ya no tiene mitad, ¿no? Entonces, probamos. Ya probamos con mitad, no tienen. Saquémosle tercia, es decir, dividamos entre 3 arriba y entre 3 abajo. Si yo lo divido entre 3, 6 entre 3 es 2. Si yo divido 9 entre 3, me da 3. Entonces, ¿cuánto es el resultado? 2/3, ¿sí? Este 2/3 es equivalente a la fracción 24/36 o 24/36, que es lo mismo, ¿no? A este proceso se le llama simplificar. Ahora, reducir a común denominador no es otra cosa que homogeneizar las fracciones. Por ejemplo, si yo tengo las fracciones 5/6, 7/12 y 3/10, yo quiero expresarlas todas estas fracciones con un denominador común. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero tengo que encontrar el mínimo común múltiplo de ¿quién? De los denominadores. Es decir, voy a sacar mínimo común múltiplo de 6, 12 y 10. El mínimo común múltiplo entre 6, 12 y 10 es 60, ¿no? Entonces, a este 60 lo voy a dividir entre cada uno de los denominadores de esta forma. Mira, lo voy a poner de otro color. Lo voy a poner de color rojo. Mínimo común múltiplo de los denominadores. Aquí sale 60, ¿sí? Entonces yo voy a hacer 60 entre ¿quién? 60 entre 6. ¿Cuánto es? 10. Estamos. A este resultado lo voy a poner de negro. Nuevamente, al 60 lo voy a dividir entre el otro denominador, que es 12. ¿Cuánto me sale esto? 5, ¿no es cierto? Nuevamente, para el tercero, 60 lo voy a dividir entre 10. ¿Y esto cuánto me dio? Me dio 6. ¿Estamos? Ahora, cada uno de estos resultados, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a multiplicar por los numeradores, es decir,
para el primer caso, lo que voy a hacer es tomar el numerador, que sería 5, lo voy a multiplicar por ¿quién? Por 10. ¿Esto cuánto me dio? ¿Sí? ¿Cuánto me dio? 50. Para el siguiente caso, voy a tomar el numerador, que sería 7, y lo voy a multiplicar por 5. ¿Cuánto fue? 35. Para el siguiente, voy a tomar el tercer numerador, que sería 3, lo voy a multiplicar por el resultado que obtuvimos, 6. ¿Cuánto me sale esto? 18. Finalmente, lo que voy a hacer es tomar cada uno de estos nuevos resultados y voy a escribir el 60 como denominador para todas las fracciones. Es decir, esto me va a quedar 50 sobre 60. La siguiente fracción va a ser 35 sobre 60. Y el siguiente va a ser 18 sobre ¿quién? Sobre 60. Entonces, esta fracción que yo tengo aquí, 5 sextos, va a ser equivalente a 50 sobre 60. ¿Sí? Son equivalentes. La fracción 7 doceavos va a ser equivalente a la fracción 35 sesentaavos o 35 sobre 60. Y la fracción 3 décimos es equivalente a la fracción 18 sesentaavos, ¿sí? De esa forma yo he homogenizado estas tres fracciones, ¿no? Homogenizar quiere decir expresar las fracciones con un mismo denominador, que es lo que tengo aquí. Muy bien. Entonces, hablemos ahora de la multiplicación de fracciones, ¿sí? Hablemos ahora de la multiplicación de fracciones. Multiplicación de números racionales. Multiplicación de números racionales. Muy bien. Cuando yo quiero multiplicar dos fracciones, por ejemplo, yo tengo a sobre b por c sobre d, la multiplicación se da de forma lineal, es decir, a por c en el numerador y b por d en el denominador. ¿Sí? De esa forma es como se realiza la multiplicación de fracciones. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar menos 4 sobre 20, lo quiero multiplicar por la fracción 11 octavos, supongamos, 11 octavos, por la fracción 5 sobre 22, por la fracción, qué sé yo, menos 3 medios. ¿Cómo procedo para multiplicar esto? Habíamos dicho que se hace de forma lineal, numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Sí? Para ello, antes de hacer eso, tengo que reducir las fracciones a su mínima expresión. ¿Sí? A su mínima expresión. Es decir, por ejemplo, tengo 20 por acá y tengo 5 por acá. A este 5 lo divido entre 5, le saco quinta, me queda 1. A 20 le saco quinta, me queda 4. Aquí a 4 entre 4 es menos 1, ¿verdad? A este 4 le saco cuarta, 1. Le saco cuarta, me queda
queda menos 1, porque esto es menos 4. Me queda menos 1. Muy bien, continuamos. Tengo 11 y tengo 22. A esto lo divido entre 11, me da 1. A 22 lo divido entre 11, me da 2. ¿Puedo reducir algo más? Ya no. Entonces yo coloco en el denominador los resultados que obtuve. Tengo 1 por 8 por 2 por 2. Y arriba tengo menos 1 por 1 por 1 y por menos 3. Ahora el resultado de esto sería, ¿cuánto quedaría abajo? 8 por 4 sería 32. Y arriba, menos por menos es más, ¿cierto? Es más. ¿Cuánto sería? 3, ¿no? Entonces la respuesta sería 3 sobre 32. ¿Sí? Todo esto sería la respuesta de multiplicar estas 4 fracciones. Ahora hablemos de la división. ¿Sí? Hablemos de la división en los números racionales. Cuando yo quiero dividir dos fracciones, pongámosle así, a sobre b dividido por c sobre d, el resultado de esto es igual que multiplicar a con d dividido por b por c. A lo que tenemos aquí, a la parte de arriba del numerador, se le llama producto de extremos. Producto de extremos. Y al denominador se le llama producto de medios. Estamos. Entonces, esto yo lo voy a reescribir de esta forma. A sobre b entre c sobre d. Habíamos dicho que arriba es el producto de los extremos, a por d, y abajo en el denominador es el producto de los medios, es decir, b por c. De esta forma es como se efectúa la división en los números racionales. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar dividir la fracción 2/5 entre 3 cuartos, serían 2 por 4 y abajo sería 5 por 3. ¿Cuánto sale esto? ¿Esto cuánto sería? 8 sobre 15. Y si yo quiero multiplicar la fracción 5 novenos, dividir 5 novenos sobre 8/27, procedo de la misma forma. Arriba los extremos, 5 por 27 y abajo los medios, 9 por 8. Aquí yo puedo simplificar. Le saco novena, sería 1, le saco novena, sería 3. ¿Cuánto me sale? Arriba quedó 15 y abajo quedó 8, ¿no? Sería 15 octavos. De esa forma es como se procede con la división de números fraccionarios. Veamos que aquí hemos hecho la simplificación. En este caso no se pudo porque ya no se podía reducir más, pero aquí sí. Entonces tengamos en cuenta eso también. En el siguiente video vamos a ver algunos ejercicios en cuanto a números racionales. Chao.